Senador, nada más para saber su posición en dos temas que van a discutir hoy en el Pleno. Es el tema de ferrocarriles, que ya, bueno, el del tema del tren de Querétaro, que aunque ya ha hablado la senadora Marcela Torres, pues hoy se va a discutir, se espera una fuerte discusión. Y el otro es el de la ley de protección a menores. Ahí pues tuvieron una posición primero y pues ahora que regresa de la Cámara de Diputados con modificaciones, pues a ver si la van a apoyar así. Ok, gracias. Empiezo por la última. El grupo parlamentario recibió del presidente de la República una iniciativa preferente que tenía que ver con niños y niñas y adolescentes. Le hicimos 91 cambios aquí en el Senado, después de escuchar a la sociedad civil, después de escuchar a los padres de familia, después de escuchar al sector educativo, después de escuchar y abrir los foros para que todo el mundo opinara. Finalmente esta iniciativa fue modificada en un 99% por parte del Senado de la República. Cuando finalmente acudimos al Pleno, hubo un solo tema que el Partido Acción Nacional se reservó en virtud de que teníamos discrepancia con la redacción, que era el tema de derechos sexuales, y nosotros proponíamos salud sexual reproductiva. Son dos conceptos diametralmente diferentes y nosotros nos inclinábamos por el segundo, por salud sexual reproductiva. Otros compañeros de otros partidos querían hablar de derechos sexuales, y lo cual generó una gran polémica, ¿no? ¿Cuáles son los derechos sexuales de los niños? Si los niños pueden escoger o no su sexualidad, si los padres pueden intervenir o no, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se generó una distorsión propiciada por algunas organizaciones en las que decían cosas un poco absurdas, en las que decían que estábamos legalizando el aborto en general, que se estaba legalizando la pederastía, la trata, etcétera, la violación, etcétera, etcétera, cosa por demás más alejada de la realidad, porque de alguna manera el Senado de la República, 128 senadores y 500 diputados, jamás van a legislar en función de que eso suceda. Claro que por supuesto que estamos en contra de todas esas actividades absolutamente ilegales y absurdas. Nuestra reserva no fue aprobada en el Pleno, y entonces así salió aprobada el resto de la iniciativa, salvo esta reserva del grupo parlamentario del PAN. Llegó a la Cámara de los Diputados, y ahí en la Cámara de los Diputados nosotros hicimos cabildeo necesario con nuestros diputados y con otros grupos parlamentarios y por supuesto con el gobierno para que se hiciera la modificación y se aceptara la reserva que el Senado había hecho aquí, que habíamos perdido. Allá la reservaron los diputados federales y afortunadamente fue aprobada por unanimidad allá en San Lázaro, con lo cual pues se corrige esta parte que desde nuestro punto de vista iba trunca. Ha llegado nuevamente de regreso la minuta a la Cámara de Senadores y la hemos aprobado por unanimidad de 6 comisiones que más o menos suman 45 senadores. Pero sí quisimos, en la exposición de motivos, hacer la precisión que esa reserva ya la habíamos hecho en la Cámara de Senadores, que no es que la Cámara de Diputados nos estuviera corrigiendo la plana, sino que esa reserva se fue desde el Senado y que fueron los diputados, sin tratar de entrar en polémica con los diputados, fueron los diputados quienes aceptan nuestra reserva, la regresan y obviamente estamos obligados a votarla a favor, haciendo la precisión en la exposición de motivos que ya habíamos hecho el señalamiento pertinente. Entiendo que hay todavía muchas organizaciones que no les gusta cómo quedaron redactada la exposición de motivos, y han estado enviando correos y han estado hablando con algunos legisladores y demás. Sin embargo, mi grupo parlamentario acordó hace unos momentos
votar a favor en lo general y en lo particular las modificaciones, así como la exposición de motivos redactada por los presidentes de comisión, que son 6, entre ellos 2 grandes legisladores, la senadora Marta y el senador Juan Carlos Romero Hicks. Entonces, en ese sentido, vamos a ir a favor, como lo aprobó las comisiones, y obviamente vamos también, esta precisión que estoy haciendo en este momento, la vamos a hacer en el Pleno, porque no hay nada más alejado de la realidad de que nosotros compartamos esos señalamientos que hacen algunos personajes que respetamos, pero que no compartimos. En lo que se refiere al segundo tema, no hemos podido llegar a los puntos de acuerdo. De hecho, ayer en la Junta de Coordinación Política estábamos discutiendo si modificamos el formato de debate en el Pleno, pues para tener debates de veras y no solamente buscar meter puntos de acuerdo para generarlos, porque generalmente por el tiempo que se lleva la sesión no llegamos a ello. En ese sentido, le solicitamos al gobierno y al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que no llegaríamos al punto de acuerdo el día de hoy por cómo está cargada la agenda, pero que solicitábamos en lo económico que compareciera el señor secretario de Comunicaciones y Transportes a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, y ahí le haríamos los cuestionamientos necesarios para que nos aclare cómo fue que se resolvió la licitación de 50,000 millones de pesos a una sola empresa del tren rápido que va a ir de México a Querétaro, y que por supuesto había bastantes dudas de los legisladores del PAN y concretamente de los legisladores de Querétaro, la senadora Marcela Torres Peinberg y el senador Francisco Domínguez, para esta licitación, porque se hace muy sospechoso que se hayan retirado las 16 empresas que participaron y solo haya quedado una que tiene ciertos vínculos de cercanía con un expresidente y una empresa cuyo propietario pues también es muy cercano al presidente de la República. Entonces, lo vamos a citar hoy a las 5 de la tarde en la Comisión de Comunicaciones y Transportes que preside el senador Javier Lozano para que nos haga las aclaraciones pertinentes. Ahí están invitados cordialmente, es una sesión pública en la que vale la pena que los medios de comunicación estén presentes para informarle a la gente de esta asignación de 50,000 millones de pesos, que no sería grave de no ser porque las bases de la licitación eran 21% más baratas, es decir, 10,000 millones de pesos más barato. Vamos a pagar 10,000 millones de pesos más a esta empresa, y bueno, lo cual por lo menos, por decirlo menos, lo hace sospechoso. Senador, buenas tardes. Dos cuestiones. La primera, si su bancada, la bancada de Acción Nacional, estaría en la disposición de valorar una propuesta que hace unos minutos hizo el grupo parlamentario del PRD, de crear una comisión de la verdad ciudadanizada o del Estado mexicano para esclarecer el caso Iguala y la desaparición de estos normalistas de Ayotzinapa. Y dos, hoy el presidente anuncia al Senado que sí viaja a Asia y a Oceanía para una visita de Estado a China, para participar en la cumbre de la APEC y en la reunión del grupo del G20. Como está el país, hay condiciones para que el Ejecutivo lo abandone, para que haga este viaje de 7 días, cuando en principio estaba marcado para más de ese tiempo, y por lo tanto tendría que haber pedido la autorización del Senado, y con esta reducción de la agenda pues libra esa autorización que tendría que darle la Cámara. Mira, en lo que propone el Partido Revolucionario o el Partido de la Revolución Democrática, ya me andaba confundiendo, en cuanto a la Comisión de la Verdad, yo creo honestamente que todo lo que venga a contribuir a resolver los graves problemas que tenemos en materia de inseguridad y que se reflejan en 2 casos muy importantes y graves, como la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, que al día de hoy no encuentran,
o resolver la grave violación en materia de derechos humanos con el fusilamiento de 22 personas en el caso de Tlatlaya, todo aquello que contribuya a resolver este tema y a darle cierta certidumbre al país y a los mexicanos hacia dónde vamos en materia y en estrategia en materia de seguridad, yo creo que debe ser bienvenido, ¿no? Creo también que el PRD debe hacer una profunda reflexión a su interior de la situación por la que está pasando el país, en virtud de que no basta con deslindarse de algunos candidatos que se vieron involucrados en hechos sumamente graves. No digo que ellos sean responsables, los partidos generalmente son responsables de proponer candidatos. Como se comporta el candidato y cómo ejerza la función, eso es otro momento. Pero creo que deben de hacer una comisión de la verdad entre ellos primero, resolver su situación interna y después proponerle al Estado mexicano una comisión de la verdad para que aclare el resto de los temas, porque no es solamente este tema. Déjenme decirle que nosotros tenemos conocimiento de uno de los temas más gravísimos del país, que es el tema de Allende en Coahuila, las fosas de Allende, donde el narcotráfico y los policías arrasaron con todo un pueblo, y no salió en una sola nota en un periódico, cuando se hablaba de 300 muertos, donde en casas, sellaron casas, con gente adentro y les prendieron fuego. Ahí acudió el senador Luis Fernando Salazar, y cuando volvió a acudir, las casas ya habían sido demolidas, y cuando se abrieron las fosas en Allende, Coahuila, versión de la propia Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, dice que se encontraron más de 2,000 cuerpos. Eso es absolutamente grave. Se lo cuestionamos a la Comisión de Derechos Humanos, que por qué no se había iniciado una investigación cuando la propia Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila había hecho el señalamiento de más de 2,000 cuerpos en fosas. Lo que sucedió es que la Procuraduría de Justicia inició una investigación hasta el 2014, cuando los hechos ocurrieron en 2011, 3 años después inició la investigación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos la acaba de iniciar hace apenas unos meses. Pues hay temas muy graves en materia de seguridad en las que creemos que el Estado mexicano no se está comportando a la altura de las circunstancias y que sí nos deben explicar qué es lo que están haciendo en materia de seguridad. Debe haber un corte de caja del gobierno federal en el que nos diga qué es lo que están haciendo, qué podemos esperar mañana, pasado, en 1 año, en 2 años, en el sexenio en materia de seguridad, y que obviamente este corte de caja pues también lo pudiera hacer la sociedad civil, pero avalada por el gobierno, para que sean personajes de la sociedad civil quienes puedan decir cómo estamos en materia de seguridad. En lo que se refiere al viaje a China, es un dilema y es una contradicción para mí. Uno, porque como hombre público, al fin del día, como funcionario público, tengo una preocupación porque al país le vaya bien. Si le va bien al país y le va bien al gobierno, le va bien a los ciudadanos. Si le va mal al gobierno, le va mal al país y le va mal a los ciudadanos. Aquí hay una contradicción que entiendo que tiene la Presidencia de la República. Por un lado, después de la presentación del presidente Enrique Peña Nieto en la ONU, ofreciendo cascos azules para el tema humanitario, permitió que la imagen de México se fuera a lo más alto en el entorno internacional. Después del tema de Ayotzinapa y con todas las movilizaciones que hay en el país, pues la imagen de México se ha deteriorado de manera gravísima. Hemos sido observados por la Unión Europea, por la ONU, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hemos sido cuestionados por Human Rights Watch a nivel internacional. Hemos sido observados como un país que no se respetan los derechos humanos, la libertad y la vida. Obviamente, entonces está en una disyuntiva. Salimos a recuperar la imagen internacional con 2 eventos que se tenían programados de manera importante, que es la visita del presidente al gobierno chino, en el que en esta cumbre solo va a haber 2 reuniones bilaterales importantes, una de Obama con el presidente chino y otra del presidente de México con el presidente de la República China. Es una oportunidad importante para
recuperar la imagen de México en el entorno internacional. Y de ahí va a otra reunión muy importante que ya tenía programada, que es el G20, donde están las 20 economías más importantes del planeta. Nosotros somos la número 14, que es otro espacio donde que México tiene que recuperar para recuperar su imagen internacional. Entonces, esta disyuntiva de aprovechar estos dos grandes espacios en el entorno internacional antes de que termine el año, contra la disyuntiva de permanecer en el país mientras el tema de inseguridad pues sigue creciendo. Es una decisión difícil, la una y la otra. Yo lo que mencioné ayer es que debía analizarlo cuidadosamente, que debía reflexionarlo. Yo creo que lo hicieron y tomaron esa decisión, y bueno, en esa decisión pues tendrá que juzgarlo la sociedad y los ciudadanos si está haciendo lo correcto o no lo está haciendo. Félix Muñiz, Radio 13. Senador, buenos días. Dos precisiones. Primero, entonces, deberá haber comisión de la verdad tanto para Ayotzinapa como para Tlatlaya, sería una. La otra, respecto precisamente a estas licitaciones infladas de presupuesto, ahora se habla también que en la CFE se adquirieron automóviles por un monto de 5,000 millones de pesos y 2,000 millones es el copete que ustedes hablan de que le incrementaron. Y un comentario acerca de los hechos violentos del Metrobús ayer allá por Ciudad Universitaria. Empiezo por el último. Yo creo que cuando se está protestando contra la impunidad, no se pueden realizar actos delictivos y quedar en la impunidad. Creo que hay una contradicción en sí mismo. Entiendo que no son los estudiantes y entiendo que hay grupos que se infiltran en ciertas marchas legítimamente de protesta para provocar este tipo de caos que en nada ayuda y en nada coadyuva a que la protesta sea escuchada. Cuando se afecta a terceros en virtud de una protesta legítima, se distorsiona el objetivo de la protesta. Yo lamento mucho los hechos que sucedieron y espero que se pueda continuar protestando por un hecho tan grave como el de Ayotzinapa y ojalá y lo podamos hacer, como dice la Constitución, de manera pacífica. Lo segundo, no conozco el tema de CFE, creo que es un tema que se tiene que revisar por parte de la Auditoría Superior y por supuesto si hay un acto ilícito pues se debe de castigar. Y en el tema de la Comisión de la Verdad, pues se ha estado planteando en el tema de Ayotzinapa, pero creo que hay muchos otros temas que se deben de revisar. Debe ser una comisión que vea lo global, porque miren, al día de hoy, con datos de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública, van 29,000 homicidios en el país, van 7,600 desaparecidos, ha crecido en un 30% el número de extorsiones, y ya no le hablo de los secuestros. Entonces, realmente creo que debe ser global, analizar el tema de la inseguridad en su conjunto, no solo en uno solo de los hechos más graves y más vergonzosos de la vida política de nuestro país, donde un alcalde y su mujer mandan o dan la orden de desaparecer o de secuestrar a jóvenes y de asesinar a otros. Entonces creo que debe ser más amplia la comisión, creo que el gobierno la debe analizar, porque puede ser una comisión de Estado con ciudadanos reconocidos que puedan tener la credibilidad frente a la sociedad, quienes evalúen y sugieran algunos elementos que nos permitan resolver este grave problema, esta grave crisis por la que estamos atravesando. Sería todo, senador. Muchas gracias, muy amable.